Muy bien, continuamos con el examen de canal 2. Número 43 que dice, si F y B, el foco y el vértice de una parábola, calcula el parámetro de dicha parábola, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer aquí es trazar nuestros ejes. Ya, voy a trazar mi eje X y mi eje Y, de la siguiente forma, con color rojito. Primero trazo mi eje X, ¿no? Esto sería mi eje X. Mi eje X, y aquí también voy a trazar mi eje Y, que debe pasar por el foco y por el vértice. Listo, ¿no? Entonces, recordemos que entre el foco y el vértice se encuentra nuestro parámetro. ¿Ya? Y ese parámetro, ese parámetro debe ser la misma distancia del vértice hacia el origen. Ya deben ser iguales. Eso es por la definición de la parábola. Recuerdan, las distancias deben ser iguales. Eso es por la definición de la parábola. Muy bien. Hay una propiedad de la parábola que dice lo siguiente. Si nosotros tomamos un punto, ya voy a poner de otro color, a ver, de color amarillo. Si tomamos un punto, ya, y trazamos una distancia hacia el foco, esa distancia va a ser lo mismo que si nosotros trazamos de ese punto una recta perpendicular al eje X. O sea, esa distancia van a ser iguales. Aquí también tiene que ser 6. Listo. Eso es por la definición del parábola. Recuerda eso, ¿eh? Agarramos un punto, de ese punto unimos hacia el foco. Nos dio 4. Y el mismo punto trazamos una perpendicular al eje X. Y van a tener la misma distancia. Aquí también va a ser 4. Listo. Eso tienes que dominar, ¿ya? Por favor. Ahora sí. Recuerda siempre, ¿no? Te recalco, también les he dicho en las academias, que cuando tú tengas, por ejemplo, dos ángulos de 90 grados, ¿qué se hace siempre? Muy bien, ¿no? Se debe construir un pequeño rectángulo. Por favor, nunca te olvides de eso, ¿ya? Se debe construir un pequeño rectangulito. Entonces, una vez que hemos construido nuestro rectangulito, aquí le voy a colocar 90 grados. ¿Ya? Recordemos que esta distancia para mí sería simplemente un 2, ¿o no? ¿Te das cuenta? Esto sería un 2. Ya que todo es 6, también debe ser 6. Y esta distancia, ¿cuánto debe ser? Si todo vale 6 y esto vale 2p, entonces la recta tiene que ser 6 menos 2p. 6 menos 2p. Listo. Entonces, ese triángulo pequeñito, que tú ves aquí, el triángulo pequeñito, es nada menos que es semejante con el triángulo grande, ¿ya? O también, ¿no? Si estas rectas son paralelas, tú puedes aplicar una pequeña propiedad de la L. ¿Cómo es la propiedad? La propiedad es así, mira. 6 sobre la base, la altura sobre la base, la altura sobre la base. Esa propiedad vas a aplicar siempre y cuando las bases sean paralelas. Entonces vamos a comenzar. Ya, vamos a comenzar. Sería, ¿no? La altura, que es 6, lo tienes que dividirlo entre la base de dicho triángulo, que debe ser simplemente 6 menos 2p. ¿Eso qué es igual? Es igual la altura. Ups, verdad. Ya, a ver, suelen pasar estas cositas. No tenemos la altura, bueno, sino que esta distancia es 6, pero da lo mismo. Ya, da lo mismo. Ya colocamos 6. A ver, borramos esto, le colocamos 6. Esta distancia, ¿no? Sobre 2p. También sería esta distancia que sería 10. 10 sobre la base que sería simplemente un 2. Listo, ya con eso ya tenemos la respuesta. Mitad 1, mitad 5. Ahora sí, en esta parte solamente hay que multiplicarlo. Me daría un 6, que es igual, lo multiplicas por el 5. Me daría un 30. Colocas acá 30 menos 10p. 10p. Muy bien, aquí nos va a dar simplemente, a ver, acá sería 10p, es igual a 24, ¿no? Por lo tanto, el parámetro tiene que ser 2,4.
Y eso sería tu respuesta, ¿no? No es complicado, ¿te das cuenta? 2,4. Ya, vamos a comenzar. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Con el número 44, que dice: en el gráfico, el reloj marca 12 en punto. Ya, 12 en punto. ¿Listo? Si el diámetro del reloj es de 30 centímetros, muy bien, ¿no? El diámetro del reloj es nada menos que 30 centímetros. A ver, lo voy a colocar con otro color, ¿ya? A ver, con color rojito, color pasión. Bueno, no tiene mucho. Este es el diámetro. Recordemos que el diámetro está conformado por dos radios, ¿o no? Si todo vale 30, entonces cada radio, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 15. Bueno, aquí tiene que ser 15 y aquí también tiene que ser 15. Sería el radio de nuestra circunferencia, ¿no? Aquí su radio, y aquí también sería el radio, y este punto sería el centro de dicha circunferencia. Muy bien. A ver, dice, ¿cuál será el área de la región recorrida por el minutero cuando sean 2:20? Recordemos que entre las horas, ¿cuántos minutos hay? Hay 5 minutos y hay 30 grados, ¿o no? Muy bien, ya, a ver acá. Aquí sería la 1, a ver con otro color. Aquí colocamos la 1, aquí sería a las 2, aquí sería a las 4, aquí sería a las 5 y aquí sería a las 6, ¿o no? Que la han colocado ahí. Recuerda que entre las horas existe 30 grados y también 5 minutos, ¿no? Acá sería 30. Bueno, queremos el 20 minutos, ¿o no? ¿Y cómo sería? 5 minutos, 10 minutos, sería 15 minutos y aquí sería tu 20 minutos, ¿ya? Entonces, el problema te dice claramente, tú debes calcular el área cuando sean a las 12:20, ¿ya? Esta área tú tienes que determinar cuánto es. Vamos a pintar ya. Esta área hay que calcular. Y para calcular el área de un sector circular, una parte de una circunferencia, ¿no? En otras palabras. Primero, ¿qué debes calcular? Debes calcular su radio y debes calcular el ángulo que está comprendido entre los radios. ¿Ya? A ver, recordemos, ya te dije hace rato, que entre las horas hay 30, 30, 30, 30 y aquí también hay 30. Todo esto, ¿cuánto sería? 120, ¿o no? El arco con el ángulo central deben tener la misma medida. Entonces aquí tiene que ser simplemente 120. Muy bien, ¿no? Aquí tu ángulo sería 120. Listo. Recuerda, para calcular el área de un sector circular, primero debes tener los radios y debes tener el ángulo que forman dichos radios. Ahora sí, fórmula. Vamos aquí con la fórmula, decimos, ¿no? El área de un sector circular es igual a ¿quién? A pi por su radio al cuadrado multiplicado por el ángulo y lo tienes que dividir entre 360 grados. Listo. Vamos entonces. Yo digo, ¿no? El área del sector circular es igual a pi multiplicado por radio al cuadrado, que sería simplemente 15. 15 elevado al cuadrado multiplicado por el ángulo que forman ellos, que sería 120 grados. Y todo ello lo tienes que dividir entre 360 grados. ¿Listo? Ahora sí, vamos a simplificar, ¿o no? En esta parte sacamos 120ava. 1, 120ava sería 3. Bueno, sería 3. Ya, hay que ser un poco didáctico, yo pienso, ¿no? En las soluciones, ¿ya? Acá tiene uno, una forma sería así. Bueno, voy a perder un poco de tiempo, ¿ya? Este 15 se multiplica dos veces, ¿o no? Debe ser así, 15 por 15 y lo multiplicas por tu pi. Y todo esto está sobre 3. Listo, ¿no? Sería más simple, yo creo, porque tercia 1 y aquí tercia sería 5, bueno. Y 5 por 15 me daría 75. Tú dices que el área del sector circular es igual a 75. 75 pi. Y finalmente eso sería tu respuesta, ¿no? La letra D. Listo. Listo. Vamos a continuar con la número 45. ¿Ya? Ahora sí, la número 45 dice:
Si el volumen del árbol navideño con forma cónica es de 360 pi metros cúbicos, calcule la altura del árbol H. Muy bien, a ver. Formulita dice, ¿no? Que el volumen del cono, chicos, ¿a qué es igual? Es igual al área de la base, ¿no? Área de la base, tú debes multiplicarle por la altura. Pero a todo ello lo tienes que dividirlo entre quién, entre 3. ¿Ya? De esa forma nosotros calculamos el área de un cono. Listo, ¿ya? No te vas a perder, por favor, el área de un cono. Listo, ¿no? El área, perdón, el volumen. Estoy un poco cansado, creo. El volumen del cono, según el dato, es 360 grados pi. Colocamos acá, 360 pi. Y esto debe ser igual al área de la base. Recordemos que la base es una circunferencia, ¿no? Y su radio, ¿cuánto es? Es simplemente 6, la mitad de su diámetro. Tú debes calcular esta área. El área de una circunferencia se calcula como pi por su radio al cuadrado. O sea, ¿cuánto sería? Sería 36 pi. Vamos de frente, ¿ya? Vamos de frente, chicos, con eso. Entonces sería acá 36 pi multiplicado por la altura, lo que me piden determinar. Y todo ello lo tienes que dividir entre 3. Listo, entre 3. Muy bien, niños, muy bien. Ahora sí, vamos a simplificar. Ya sacamos tercia 1 y tercia 12. Ya aquí continuamos con la simplificación. Sacamos acá doceava 1 y aquí doceava, ¿cuánto sería? A ver, creo que estamos mal. Doceava sería simplemente, a ver, 3, ¿no? Sería 3, o sea, aquí me da un 0, listo, sería 30. Por lo tanto, dices que la altura es igual a 30. Bueno, 30 metros, listo, ¿no? Bueno, pi con pi se cancela, ¿no? Esto tú ya sabes, ya. Por lo tanto, todo esto sería mi respuesta, ¿no? Listo, con eso ya se terminó. Muy bien, vamos a continuar con la número 46, dice. Jeremy, con la ayuda de un transportador, realizó algunas mediciones sobre un pedazo de cartulina con forma triangular, tal como se observa en la figura. Calcule el perímetro de la cartulina. Muy bien, el perímetro es bueno, ¿no? Es el perímetro de un triángulo que debe ser simplemente la suma de los tres lados, que sería 3x menos 1. Para calcular el perímetro, primero debes calcular cuánto es el valor de tu x, ¿ya? Y para esa razón te está dando tu 60 grados. Voy a hacer unas pequeñas construcciones. Primero voy a construir un triángulo equilátero. Cuando tengas 60, lo más recomendable es hacer una pequeña construcción de un triángulo equilátero, ¿no? Porque el triángulo equilátero tiene sus ángulos internos puros 60, ¿no? Ya, vamos aquí, chicos. Entonces, este ángulo tiene que ser para mí 60. Recuerda, 60, 60, y aquí también tiene que ser 60. Entonces, este lado, recuerda que es x más 1. Aquí también debe ser x más 1. Por lo tanto, eso tiene que ser simplemente un 3, ¿o no? Ya que todo tiene que ser x más 1. Listo. Aquí también tiene que ser x más 1. Todo esto a distancia, recuerda eso. Cuando tú veas un 60, lo más recomendable es trazar una altura. ¿Ya? Trazas una altura y debes aplicar notable de 30 y 60. Recuerda que frente a 90 es 2K y frente a 60 es la mitad de la hipotenusa. Y frente de 60 es K multiplicado por la raíz de 3. ¿Ya? Así que no tengas miedito. Vamos aquí. Frente de 30, recordemos que es la mitad de la hipotenusa, que sería simplemente el 3 medios, ¿o no? Y frente a 60 debe ser ese K, que es 3 medios, y debes multiplicarle por la raíz de 3. Listo, ¿no? Muy bien. Ya, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Voy a rellenar, voy a completar los lados de este pequeño triángulo. Ya, recuerda eso, voy a calcular los lados de este pequeño triangulito que tú ves aquí. Aquí, solamente enfócate acá nomás, para aplicar Pitágoras y determinar cuánto vale mi x. Muy bien, recordemos que todo esto era x más 1 y esa distancia tiene que ser la diferencia, ¿no? Del grande con el pequeñito. Vamos entonces aquí
Borramos esto y esto sería x más 1 menos el 3 medios. Ahora sí, en ese triángulo de color celeste voy a aplicar Pitágoras. Ya, vamos acá, decimos, no, voy a aplicar la teorema. La teorema de Pitágoras. Ya, ahí está, teorema de Pitágoras. ¿Cómo es la teorema de Pitágoras, jóvenes? Voy a hacer con todo azul de frente. La hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, o sea, sería 3 medios por la raíz de 3 elevado al cuadrado, y otro cateto, ¿quién es? Que sería x más 1 menos el 3 medios elevado al cuadrado. Todo eso es por la teorema de Pitágoras, ¿o no? Entonces aquí tú vas a determinar cuánto vale tu x. Ya, el valor de tu x tiene que ser simplemente un 7. Listo, tienes x. Como tienes x, puedes determinar el perímetro. El perímetro, ¿no? Aquí con otro color, con el mismo color, yo creo. El perímetro del ese triángulo, aquí es igual. La suma, bueno, la suma de sus tres lados, que se debe ser simplemente un 3x y menos 1. Sumando, ojo, que sería que el perímetro, ya a ver, que el perímetro es igual a 3 multiplicado por 7 menos 1. ¿Y eso cuánto sería? 21 menos 1 sería 20. Listo, ¿no? Ya, esa sería mi respuesta. La letra E. Culminamos con ello.